Estimados estudiantes, bienvenidos a la materia Teoría de la Historia 4, curso para el octavo A, turno mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la cliometría relacionada con la historia. Y debemos señalar que la cliometría nace con la comunidad primitiva. Para ser más preciso, nace con nuestros antepasados, con los primeros homínidos, y juntamente con el hombre se desarrollan en lo que ya lo conocemos como la hominización, la evolución del hombre. La cliometría actualmente y técnicamente es la metodología que nos permite analizar, que nos permite utilizar de forma sistemática todo lo relacionado con la teoría económica, la estadística, la econometría, entre otros aspectos. Vale decir, la cliometría es ese arte de aplicar metodología para realizar estudios cuantitativos. Hablamos del enfoque como tal, el cuantitativo, y el paradigma positivista. La cliometría en esencia, como metodología, nos permite el análisis de elementos a ser estudiados que son parte de la historia económica. Historia económica de un país, historia económica de una ciudad, historia económica de una institución. Cuando hablamos de la historia económica, nos estamos refiriendo al manejo de lo relacionado con la economía. Puede ser la compra, la venta, si hablamos del comercio, puede ser las operaciones financieras en una institución como la banca, privada, público. Y para ello, naturalmente, vamos a usar un cierto modelo relacionado con la matemática para realizar ese proceso de análisis histórico, social, histórico, político o histórico, económico como tal. Todo ello naturalmente nos va a permitir generar teorías y posiblemente hasta leyes. Un claro ejemplo es el denominado sociopolítico, cuyo origen es el tratamiento marxista, la obra de Carlos Marx, el capitalismo. Obra que tiene por esencia estudiar, analizar todo lo relacionado con las clases sociales, todo lo relacionado con la lucha de clases sociales entre el pobre versus el rico. Los ricos dueños de los medios de producción respecto a la población mayoritaria explotada por los primeros. Y la cliometría se va a manifestar como un árbol con ramas, y la estadística llega a ser una de esas ramas. Herramientas que nos permiten ahondar una determinada investigación sobre un determinado tema, sobre un determinado espacio y temporalidad. Por su parte, la cliometría llega a ser esa rama de la denominada
demografía histórica, la misma que tiene por esencia analizar las grandes cantidades poblacionales de un punto geográfico en el mundo, sea un continente, sea un país, una ciudad, una institución o un grupo de personas. En esta lámina podemos observar dos elementos importantes: la población y la muestra. Y en estos ejemplos de población y de muestra podemos hablar un conjunto de ejemplos de población y su inmediata muestra como ejemplo. Y a partir de todo ello podemos señalar algunos ciertos elementos. Como estamos hablando del enfoque cuantitativo, estamos hablando inmediatamente de variables. Variables dependientes, variables independientes, variables continuas, variables discretas o supar las categorías cualitativas. La mayoría de los textos aún utilizan la palabra variable para hacer referencia a estos elementos indicadores cuando hablamos del enfoque cualitativo. No son variables como nos muestra la lámina, son categorías que nos van a permitir hacer una interpretación y una posterior descripción. Pueden ser nominales, pueden ser ordinales, entre otras. La diferencia entre las variables cuantitativas y las variables cualitativas está relacionada con sus elementos indicadores. El ejemplo lo señala. La variable cuantitativa habla de un tiempo y el tiempo se refleja en números. Puede ser 1 hora, 2 horas, 1 hora con 2 minutos, 1 hora con 2 minutos y 1 segundo. Es decir, vamos a mostrar un dato numérico, un número como tal, cuando hablamos de la variable continua. Si hablamos de discretas, claramente el ejemplo nos habla de los nacimientos en la ciudad central en Perú. ¿Cómo se expresa los datos de un nacimiento? Con cantidades, con números. Puede ser un nacimiento, hoy 9 de noviembre de 2022, pueden ser 2 nacimientos. Tendremos que esperar hasta las 23:59 y cesar con los datos. Si hoy 9 de noviembre de 2022 existió un nacimiento o más, que naturalmente van a ser discretos. Cantidades, números. Por su parte, cuando hablamos de categorías cualitativas, vamos a hablar de nominales. Un ejemplo, el estado civil de los profesores de administración de empresas. Un ejemplo. El estado civil no se puede reflejar con números. Es una categoría, es una cualidad. Esto es tanto como cuando vemos nuestro carnet y vemos nuestro estado civil. Soltero, casado, divorciado, como tal. Por eso se llama nominal. Nos permite darle una categoría nominal. Un estado como tal. En este caso el estado civil. Hablando de nuestro carnet naturalmente. O cuando hablamos de algo relacionado como una actividad que nos gusta hacer, podemos hablar de una cualidad. El bailar, el cantar,
que se expresa como tal, como una cualidad. Y no podemos reflejarlo en cantidad. Cuando hablamos de ordinal, de la categoría cualitativa ordinal, podemos hablar de elementos como una medalla, un puesto, un grado. Estos como lo que son muy común hoy en día. ¿Qué grado tiene usted? Soy técnico universitario superior. Ah, ya. ¿Qué cargo tiene o qué grado tiene usted? Licenciado, magíster o doctor. Son jerarquías que tienden a mostrar una cualidad de una determinada persona. Esto naturalmente en términos académicos. Dentro de la cliometría se habla mucho de la historia de la estadística. ¿Y por qué es importante hablar de la estadística? Porque esta herramienta, este elemento, permite conocer un poco de la cliometría y cómo esta herramienta llamada estadística forma parte de la ya señalada cliometría. Toda vez que el hombre desde sus inicios, como lo dijimos al inicio de la explicación en esta clase, el tema de la estadística ha estado presente con la hominización, o dicho de otra manera, en el proceso evolutivo de la humanidad. La prehistoria es el lapso de tiempo donde el hombre llegó a evolucionar. En términos generales, el hombre aparece en África y desde el África empieza su recorrido por Europa, por Asia, llegando a América como Oceanía. ¿Y por qué señalamos a este periodo de tiempo llamado prehistoria? Porque la estadística habría surgido en este lapso de tiempo llamada prehistoria. ¿Y cómo se llega a tal deducción? En la imagen superior de la derecha se puede apreciar unos dibujos y si nos enfocamos en lo que hay en ese dibujo, llamada arte rupestre, pintura del pasado, podemos apreciar que la misma representa a un animal. Puede ser una gacela, puede ser un búfalo, un seno. Pues ahí apreciamos, por ejemplo, un par de manos, una que se presenta los dedos y la mano, la palma, y la otra los bordes de tal. Podemos naturalmente atribuir diferentes interpretaciones. Algunas que se aproximen a la verdadera intención de la misma, otras que se alejen. Sin embargo, en cualquiera de los casos vamos a realizar cierta interpretación que nos va a permitir hacer cierto juicio de valor. Y en términos estadísticos, también aquí podemos ver cantidades. Si contamos las figuras de color oscuro, podemos encontrar que tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La última puede ser interpretada como la imagen número 9 de ese grupo de animales, aunque por lo confuso que se presenta también podría representar otra faceta de quien lo ha pintado. Y de esa manera este tipo de pinturas rupestres nos permiten hallar cantidades. 2 manos, 8 o 9 alces, renos, búfalos. Si bien el hombre del pasado
en su intento de expresar un pensamiento o una idea, se puso a dibujar o a pintar en todo caso. Esto hoy en día sirve para entender y identificar que el hombre también realizaba censo, si vale la expresión, o dicho de otra manera, empezaba a tener las primeras bases de lo que significa el contar, el sumar, unidad por unidad. En ese sentido, se señala, se asevera lo señalado, que la geometría, con herramientas como la estadística, ha estado presentes en el pasado, con los primeros homínidos en nuestro planeta. Por ello se indica que la estadística tiene su origen en la época de la prehistoria como tal, antes del inicio de la historia propiamente dicha. A partir de restos de crónicas, datos naturalmente escritos en diferentes lenguas y en restos arqueológicos, se llega a esta deducción acerca del origen de la estadística, toda vez que el elemento más indicador lo constituye las pinturas rupestres. Y en alusión a los elementos que eran muy utilizados por nuestros antepasados, se hacen este tipo de deducciones respecto a la estadística, a la suma, a la resta, a la multiplicación y por ahí a la división, parte de la geometría. Y estas pinturas rupestres aún son visualizadas en las cuevas, en las cavernas de todo el mundo. Aquí en Bolivia están presentes estas pinturas rupestres. Aquí en casa tenemos cerca Peñas, cerca del municipio de Peñas como tal. A partir de estos indicadores, entre otros, se señala, se enfatiza que las sociedades del pasado, ya entrando a la edad antigua, realizaban estadística, diseñaron habilidades que muchas tribus han utilizado para desarrollar su cultura en base a cantidades. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo lo tienes? ¿Y para qué lo tienes? Hablamos de tierras, hablamos de animales y demás. Por otra parte, debemos señalar que la geometría o la estadística, entre otras facetas de la matemática, ha estado presente en la prehistoria, así como también en la historia. Esto con la aparición de la escritura. Hablamos de culturas en Mesopotamia, la cultura egipcia, al norte de África, entre otras. Y como nos dice la historiografía, con la escritura comienza la primera edad, la llamada edad antigua. Mesopotámicos, sumerios, babilónicos y su gran escritura cuneiforme, datadas 3000 años y mucho más antigua, contienen en sus tablillas un conjunto de eventos, un conjunto de datos que unidos forman una información que nos narran la historia,
que nos narran ciertos determinados eventos en ciertos lugares de Mesopotamia, de Babilonia en este caso, y posteriormente a su traducción ha permitido conocer que algunos de estos datos estaban relacionados con la estadística, con el conteo, con el censo como tal. Conteos sobre elementos agrícolas, sobre ganadería, entre otros. Y naturalmente vinculados al trueque como tal. Cesaria Secheri fue uno de los primeros, bueno, de los precursores en realizar este tipo de traducciones. Si bien estas fueron catalogadas de gran importancia, de gran valor, porque alguien estaba haciendo traducciones sobre el contenido de la escritura cuneiforme, muchos datos pasaron por alto y en esencia estos eran datos económicos, datos sobre hechos estadísticos. Los egipcios tampoco se quedaron atrás con su escritura jeroglífica, empezaron a crear, a almacenar datos y estos naturalmente por los escribas para que los gobernantes como el faraón puedan tomar decisiones para el bienestar del pueblo, así como también para el beneficio de los mismos faraones, los militares, los sacerdotes, como los comerciantes. Los censos en el Antiguo Egipto fue un mecanismo muy importante que le ha permitido a los egipcios poder desarrollar grandes actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, el comercio de esclavos, el comercio de especias con otras culturas. Los asirios, otro pueblo de Medio Oriente, también empezaron a realizar actividades como el censo y a partir de los datos que se tienen sobre esta cultura, sobre su vida histórica, religiosa, la literatura y entre otras, estos poseían conocimientos acerca de la astronomía y la medicina. A partir de los censos, por ejemplo, se establecen cuántos eran de oficio médicos, cuántos eran astrónomos y todo lo relacionado con los oficios en esta cultura, los asirios. La Sagrada Escritura, la Biblia, también contiene datos estadísticos, también contiene datos numéricos, también está muy relacionada con la geometría. Moisés es un claro ejemplo donde nos narra el inicio de la peregrinación por el desierto al salir de Egipto, haciendo referencia a cuántos son los o las personas que lo van a acompañar, cuántos recién nacidos, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántas mujeres y cuántos hombres. Como podemos ver hasta este punto, el tema de la criometría expresada en el censo es muy común ver en las culturas de la antigüedad. Y también está presente en uno de los documentos más importantes de la humanidad, la Sagrada Escritura, la Biblia. En Asia, China también ha utilizado la estadística para realizar sus denominados censos y por más de 40 siglos China ha utilizado este elemento para poder llegar a conocer datos exactos de su realidad, de su contexto y realizar determinaciones, implementar normativas, diseñar algún tipo de impuesto
o otro tipo de tratamientos para mantener la cultura totalmente relacionada con el comercio, con la economía y con la política. Los griegos, por su parte, también hicieron manejo de la estadística. Esto es relacionado con el terreno geográfico, con la observación militar. Heródoto, el denominado padre de la historia, en su famosa obra Los Nueve Libros, nos va a narrar un conjunto de hechos donde la estadística va a estar expresada en cantidades, en números como tal. Los griegos también van a utilizar la estadística para modificar temas vinculados a los impuestos, las tributaciones como tal, la división de las tierras. Según los datos históricos, se habrían realizado 69 censos para calcular los impuestos, para determinar el derecho al voto, entre otros aspectos. Los romanos, gracias a la cliometría, llegaron a crear su vasto imperio. Vale decir, para crear un imperio, no solamente se produce a partir de un ideal, de una intención como tal. Toda vez que lo más preciso en señalar es toda una organización, toda una logística como tal. Por eso se dice que Roma no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de todo un proceso de políticas expansionistas naturalmente asociadas a la cliometría, a la estadística. A medida que los romanos iban sumando más tierras a su imperio, más esclavos y demás, estos tenían una nueva función que cumplir. Y estos roles eran asignados por los romanos, vale decir, los esclavos, a trabajar en diferentes rubros, en diferentes áreas dentro del imperio. Se asevera que el imperio romano entró en decadencia en el 476 por una mala aplicación de datos de censos respecto a el manejo administrativo de una determinada población, en este caso el imperio, toda vez que los datos que manejaron no fueron precisos, y esto habría inferido en que el imperio romano haya fenecido, haya entrado en decadencia. Independientemente a la organización política, como hoy, antes también Roma estaba vinculada a datos de censo, a datos de estadística. Es decir, los romanos conocían su realidad y sobre esta realidad hacían la toma de decisiones. Aunque esto fue muy discutido en la época de los cesares, a quienes se les atribuye que habrían formado su gran imperio por estos elementos, por estos resultados de la estadística. Se habla que cada 5 años los romanos hacían su censo poblacional, donde sus determinados funcionarios expertos en el censo debían tomar de manera precisa estos datos numéricos. Datos sobre los nacimientos, sobre los fallecidos o fallecimientos, sobre los nuevos matrimonios,
sobre la nueva cantidad de ganado existente o de tierras destinadas a la agricultura. Pasado y finalizado la Edad Antigua va a venir la Edad Media, y esta naturalmente se va a caracterizar por otro tipo de pensamientos, donde también la estadística va a jugar un papel muy importante. Esta vez va a ser utilizada por la Iglesia Católica Apostólica Romana para expandir sus dominios y poder crear nuevas normativas en beneficio de esta institución. Se va a señalar a personajes como Pipino el Breve, Carlomagno, Guillermo el Conquistador, entre otros emperadores, entre otros personajes de importancia a nivel mundial, que estos habrían hecho uso de la estadística para asegurar su mandato, su imperio como tal. Aquí en América del Sur, en el cono sur, se hace referencia al pueblo de el Tahuantinsuyo. Se señala que estos habrían aprendido el arte de la geometría, a contar, a restar, y ello le habría permitido expandir todo un imperio y en menos de 100 años crear lo que se conoce como el Tahuantinsuyo. El quipus llegó a ser esa herramienta en donde se guardaban estos datos numéricos mediante el manejo del quipu camayoco. El quipus, vemos en la imagen central de la derecha, esos cordeles de colores que representan un dato numérico, las cuales eran trabajadas con nudos en diferentes colores y cada color representando a un elemento, a un objeto en particular. Fue otro gran invento en donde la geometría hizo su aparición. Y no olvidemos que los reyes, que el Zapa Inca, el número 1, hacía uso constante de los quipus para poder organizar y mejorar la administración de todo el imperio del Tahuantinsuyo. La iglesia, por su parte, usó la estadística e hizo de este una herramienta que le ha permitido diseñar el proyecto de la Inquisición, diseñar teorías como la geocéntrica, propuesta por Claudio Ptolomeo, la cual propone, por ejemplo, que el centro del universo es el planeta Tierra y que por lo tanto es voluntad de Dios. Naturalmente que la estadística fue utilizada en otros campos para conocer los inscritos en una determinada región, para conocer cuántos se casaron, cuántos fallecieron y demás. Y en ese sentido podemos hablar de los conceptos básicos como los fundamentales. Ya hablando un poquito más de la edad moderna, van a surgir grandes personas y van a empezar a plantear algunos conceptos teóricos, como la teoría de los errores, como la teoría de los mínimos y cuadrados. Laplace, Gauss, Legendre van a empezar a brillar, a destacarse por sus postulados. Y vamos a empezar a hablar ya de todo lo que hoy se conoce como la estadística. Esa herramienta de la geometría que nos permite realizar estudios de investigación. Pueden ser para hacer estudios económicos,
entre los más importantes. Aunque no se descarta también hacer algún otro tipo de estudio, como el político, social, psicológico, biológico, físico, entre otros. Vamos a quedar en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un mil bendiciones y muchas gracias.